desde el país en el que nos acompañen, desde la ciudad en la que estén, que se encuentren bien, ustedes y su familia, reciban una bendición, refuah shlema, desde la ciudad de Jerusalén, que solo escuchemos noticias buenas. Hoy vamos a continuar con el tema de la nebuá que hablamos la última vez, la profecía, cómo es que ésta se daba, cuáles eran sus condiciones, qué tipo de gente podría recibirla, que más que nada es la condición a la que llegan, la que tienen que tener los profetas para poder llegar a este nivel elevado de poder recibir parte de la voluntad de Hashem en la tierra y hacerla explícita, compartirla con el resto de la gente. Obviamente cada generación tuvo un profeta diferente y de acuerdo a las necesidades de la generación eran las profecías. Una vez que pasamos con esto, la última vez terminábamos diciendo que la profecía en nuestra época no puede ser posible como en la época antigua por la razón de que el exilio en la tierra de Israel, del pueblo judío, era un motivo de tristeza y que opacaba la luz divina. Y es verdad que aunque hubo muchos rabinos sabios de nuestro pueblo que durante muchísimos años llegaron a niveles de perfección de los más elevados, como Ramban, el Gaón de Vilna, sus alumnos, el Maral de Praga, los rabinos sefaraditas, también el Baal Shem Tov, todos sus alumnos, muchos de los líderes hasídicos de aquella época llegaron a esa, y también de nuestras épocas, llegan a esos niveles de perfeccionamiento. Los rabinos sefaraditas, por supuesto, el Rabbe Azulay, el Rabbe Ora Haim Akadosh, el Jidá, por supuesto, Rabbe Shlomo Sharabi, Ben Ishai y muchos otros en nuestras épocas, Baba Sali, Rab Kaduri, Rab Mordejai Eliyahu, que en nuestras épocas llegaron a esos niveles de perfeccionamiento que habían sido recipientes de la profecía. Muchas veces se relata en la Gemara que cierto rabino era visitado por Eliyahu Anabí, ya que es el único hombre que hasta la fecha, bueno, uno de los hombres que hasta la fecha no ha muerto y que se sigue manifestando en cada generación. Viene y estudia con los sabios de ciertas generaciones. Y también, por supuesto, en la época del Talmud se manifestaba mucho con ellos, platicaba, les enseñaba y les discutía. Entonces tenemos diferentes niveles de profecía. Y obviamente mientras uno está fuera de la tierra de Israel, esa posibilidad se opaca porque este es el lugar que Hashem decidió que iba a ser el adecuado para manifestar su fortaleza. Esta es la tierra que él escogió, la ciudad de Jerusalén y el monte de Sión, para hacer ahí residir la majestad de su nombre. Y es por eso que hoy en nuestros días esperamos que el templo sea reconstruido, porque en esa época, en el momento en el que regrese la Shejinah y se repose sobre el templo nuevamente, la nebuá va a ser abierta no solamente para unos, sino para centenas y millares de criaturas en esta tierra, de hombres, por supuesto, mujeres. Y hablábamos del perfeccionamiento de las cualidades que tenía que haber en la gente para poder alcanzar la nebuá. Y veíamos que, por ejemplo, jóvenes, traímos el ejemplo de los jóvenes, Hananías, Azarías, Mishael, Daniel, que al perfeccionar sus cualidades, llegaron a alcanzar la profecía y obviamente pasaron de ser simples jóvenes eruditos a ser profetas del pueblo de Israel. Lo cual nos lleva a otro punto, que hay determinados momentos en los que la profecía se dio fuera de la tierra de Israel. El primero, bueno, no el primero, pero uno de los que vemos son, obviamente, cuando se le manifiesta a Abraham, Isaac, Jacob y Moshe. Pero después de que el pueblo de Israel entra, la profecía es solamente dentro de la tierra de Israel, a excepción de la profecía que se le da a Obadiahu,
él tiene que salir al monte de Seir, que es la tierra de Edom, y él profetiza allá. Pero explican los rabinos por qué él profetiza fuera de la tierra de Israel, y también es el único converso que profetiza. Dice, porque él tiene que profetizar del pueblo del que salió, a él ellos profetizan. Obadiahu o Abdías, si no mal recuerdo, él es el que descendía del pueblo de Seir, del monte de Seir, de la descendencia de Esab, y entonces regresa allá, el monte de Moab, a profetizar en esa tierra. Fuera de ellos, Ezequiel profetiza, pero porque tiene un determinado función su profecía: dar a la gente que cree que ya no va a redención, darles ánimos, decirles, miren, va a haber un nuevo templo y va a ser construido en Jerusalén y las medidas son estas. Por eso es que su profecía tiene que ser dada en esas condiciones. Todos los detalles de cómo va a ser el templo. ¿Para qué? Para insulfar en la gente esa energía y esa esperanza. A Daniel también, por razones diferentes, se le da profecía fuera de la tierra de Israel. Pero después de eso, cuando regresan, la profecía solamente es dentro de la tierra de Israel. Y una vez que el pueblo vuelve a salir al exilio, esa profecía se vuelve a perder. Hablábamos de los niveles de perfeccionamiento. Sabemos que Moshe Rabenu fue el profeta más elevado. ¿Por qué? Porque su profecía venía de una forma más pura que la de los demás profetas. Decíamos que él recibió su profecía en estado de vigilia. Mientras estaba despierto y caminando, él escuchaba a Hashem y hablaba y recibía instrucciones. Pero otros profetas solamente las recibían a través del sueño. Y por ejemplo, Daniel nos cuenta que cuando él recibió la profecía, o Yehezkel también, hubo varios días en los que él no se levantó y quedó durmiendo como por 2 días. ¿Por qué? Porque la nebuá, la fuerza, la energía que requiere para poder entrar a ese estado y salir de él es tanta que lo deja a un hombre común como uno de nosotros tirado. Por lo tanto, un hombre débil no va a recibir nebuá. ¿Por qué? Porque de recibir nebuá le causaría la muerte. Moshe Rabenu tenía un nivel de perfección de tal forma que él podía recibir la profecía, la nebuá, en estado de vigilia, caminar y escuchar a Hashem. Shmuel Anabí también tuvo algunos de esos tipos de nebuá. Por ejemplo, cuando tiene que escoger a Shaul como rey y le dice a Hashem, se encuentra allá atrás escondido. O cuando va a la casa de Ishai, el padre de David, para ungir a David por rey, le dice, este no es, tienes que enfocarte mejor y no solamente fijarte en el exterior del hombre. Esa también es una nebuá que ellos reciben en estado de vigilia. Pero fuera de ellos, la mayoría de los profetas recibió su nebuá en estado de somnolencia o en sueños. También nos relata, por ejemplo, lo vamos a ver cuando consulten las fuentes en el Tanaj, en la Biblia, que hombres que tenían la condición pero que no habían despertado dentro de sí esa capacidad de recibir nebuá, la pueden adquirir. Es el caso de el rey Shaul. Cuando él va a ser informado de que va a ser rey, le dice, Shmuel, tienes que ir a tal lugar y ahí vas a juntarte con unos muchachos que le llaman en hebreo Hebel Anevim, que son los alumnos de los profetas. Ellos lo llevan, tocan música con él, lo alegran, le enseñan, y obviamente por haber sido en ese momento una persona humilde, una persona que tenía trabajadas sus cualidades, puede alcanzar profecía. Tan es así que la gente cuando lo ve dicen, no sabíamos que Shaul era de los alumnos de los profetas. ¿Por qué? Porque lo ven profetizando, lo ven con ellos. Su tío también se extraña y dice, Shaul era de los profetas, no sabíamos. Pero al tener las cualidades perfeccionadas, solamente hace falta que alguien le despierte, lo eleve para poder llegar a ese nivel. Lo mismo va a pasar con el rey Shaul, con el rey Shlomo, el rey David y el rey Shlomo, su hijo. También reciben ese tipo de profecía, y es a través de la cual ellos pueden escribir, ya sea el rey David, el Sefer de los Teilim, el libro de los Salmos, y su hijo Shlomo, el libro de los Mishle, Proverbios, y Shir Hashirim, por supuesto, que es el libro más elevado en cuanto
en cuanto a profecía puede haber, solamente que está decodificado obviamente en alegorías. Explican que hay dos tipos de cualidades, aparte de las que ya mencionamos, de las que son morales, de las que son intelectuales, de lo que es la imaginación, que un profeta debe tener. Dice, un profeta debe tener valor. Dice, ¿dónde lo vemos? Dice, Moshe Rabenu, cuando tiene que ir delante del faraón, el que prácticamente era el emperador del mundo conocido en ese momento, tiene que ir delante de él y decir, esa es la voluntad de Hashem. Se levanta delante del pueblo, dice, esta es la voluntad de Hashem y tienen que hacer así. Y no teme de ser ejecutado. Lo mismo pasa con Eliyahu Anabí. Cuando Eliyahu Anabí está con el rey Ahabi, con toda esta situación de que están matando a los profetas, llega un momento en el que él sí tiene un poco de miedo, pero dice, ¿sabes qué? Que o se acaba el pueblo de Israel o me sigo escondiendo. Decide salir, va al Monte Carmel, congrega ya todo el pueblo lo más que puede, a los profetas falsos que habían entre el pueblo, tomándolos del camino de Hashem y dispersándolos por otros caminos. Y entonces se para delante de ellos y conocemos todos la historia que acontece en el Monte Carmel, cuando él se burla de ellos y al final el pueblo se motiva por eso y termina la idolatría parcialmente, por lo menos en esa época. No totalmente, pero de una forma parcial. Y como ese tenemos diferentes ejemplos de estas cualidades que tiene que tener un profeta. También explican que un profeta solamente va a ser un hombre de una casa distinguida. ¿Por qué? Dice, porque obviamente si mañana, no es por denigrar ninguna profesión ni a ninguna persona, pero si mañana el señor que todos los días pasa a pedir, no sé, la comida que sobró o así, no tiene honor. Y el honor de Hashem se va a manifestar en el honor también en los hombres. Es por eso que Shmuel Anabí viene de una familia, el profeta Samuel viene de una familia que es renombrada, la del Caná, que viene de la familia de Korah. También David Amelech viene de la casa de Ishai, que también era una casa, aunque tenía un problema ahí por dudar de si la abuela de él era verdaderamente conversa o no, pero tiene una familia reconocida. Tan es así que su hermano mayor en el campo de batalla es uno de los generales del rey Shaul. Lo mismo pasa con Ezra, Nehemías, todos ellos eran levitas y sacerdotes. Ezequiel era sacerdote, Eliyahu Anabí era sacerdote, Elisha era hijo de un hombre rico, Eliseo, el alumno del profeta Elías, era hijo de un hombre rico. La mayoría de ellos eran hombres destacados en su comunidad y obviamente al tener esas cualidades perfeccionadas fueron instrumento para que Hashem se manifestara a través de ellos al pueblo. Y bueno, también tenemos que hablar un poco de los tipos de nebuá. La nebuá, la profecía, la hay en diferentes tipos. Tan es así que vemos que, por ejemplo, dice que a Abraham Avinu se le manifiestan unos ángeles que le ve, vienen y hablan con él. Esta profecía, por lo regular, la profecía que Abraham recibe va a ser a través de ángeles. Igual Jacob van a ver a ángeles o van a interactuar con ángeles. Hay diferentes niveles de interacción. Hay profetas que dicen, yo escuché una voz que me dijo, pero no sabe quién fue la voz que le dijo. O dicen, el ángel del Señor vino a mí, Malach Hashem fue a él. Un ángel especial va con él y se presenta y le dice, esta es la función que vas a hacer. Hay otros que describen simplemente, y escuché o vi, pero hay otros que dicen, y fue a mí. O vino, por ejemplo, Yehezkel casi siempre va a decir, y vino un viento y me levantó, un ruaj. Un ruaj que es la metáfora de la profecía en algo físico. Eso se va a explicar también que, por ejemplo, muchas veces las experiencias que va a tener el profeta cuando relatan van a ser
con fuego, con viento, con electricidad, en forma de rayos, en forma de truenos, en forma de sonido. ¿Por qué? Dice, porque son experiencias que están a la mano de la persona. Y obviamente uno siempre va a dar un relato, siempre va a dar cuenta a través de la experiencia propia sobre estos fenómenos que son difíciles de explicar. Al ser fenómenos metafísicos, no hay un concepto terrenal que pueda mantenerlos. Entonces es a través de este concepto terrenal que ellos pueden dar a entender un poco la experiencia que ellos tuvieron. Hablamos de los tipos de ángeles. Por ejemplo, hay veces que dice, y escuché que me dijeron, o me relataron, me dijo el ángel. A veces los profetas son simplemente intermediarios en una cadena de mensajes. Está Hashem, el ángel, y él para darlo al pueblo. Y en otras ocasiones, él escucha directamente del ángel, o recibe directamente del ángel instrucciones que tienen que ejecutar. Por ejemplo, la vez en la que Abraham recibe la instrucción de hacer el sacrificio de Isaac, él recibe una instrucción del ángel, y el ángel le dice, ya no hagas, ahora haz esto, y las bendiciones las reciben a través de ángeles. Y como bien decíamos, solamente Moshe Rabenu en su momento de máxima elevación recibió la profecía directamente de Hashem. También hay ejemplos de hombres que recibieron visitas de ángeles sin ser profetas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Abimelech, si no me recuerdo, que es un rey en la época de Abraham, que en la época de Abraham o en la época de Isaac, y toman a la mujer de ellos. Es en la época de Abraham, porque Isaac nunca salió de Israel. Toma a la mujer de Abraham, y entonces un ángel viene y le dice, tienes que regresar a esta mujer porque es una mujer de una mujer casada. Sin ser un profeta, recibe la visita de un ángel. O igual pasa con Labán. Labán cuando va tras de Jacob, cuando éste regresa para Israel con sus hijas y con sus esposas y con sus hijos, Labán va por él con intenciones de matarlo, y el ángel de Hashem se le aparece en la noche y le dice, no le hagas daño. Así que es a partir de esta experiencia que él no hace daño, pero Labán no era profeta, pero había necesidad de que se llegara este mensaje, y es así como era dado. Lo mismo pasa con Manoah y su esposa, los padres de Shimshon, del profeta Samson, el juez Shimshon, Samson, quienes también reciben instrucciones de un ángel sin ser profetas. Aunque también él era un hombre destacado dentro de la tribu de Dan, él no es profeta como tal, y es la única vez que va a recibir profecía. Y por último, vamos a un dato anecdótico, que el pueblo de Israel, cuando está saliendo del mar muerto, reciben profecía todo el pueblo. Esta parte que lo llaman el cántico del mar, Ayashir Moshe, entonces entonarán los hijos de Israel. Se dice que todo eso lo recibieron en profecía. Pero fue una profecía leve, porque no se dieron cuenta que era una profecía. Cuando se dieron cuenta que eran profetas, en el momento que escuchan la voz de Hashem y dicen, tenemos miedo ahora. Lo cual también es una experiencia. El miedo al captar el mensaje de Hashem es una experiencia que da pavor. También la experimentó el profeta Daniel, dice en el capítulo 7 u 8, dice, y temí. Vi una visión y temí, tuve temor. ¿Por qué? Porque es una experiencia, a pesar de que son gente preparada, tener la experiencia de recibir mensajes de la voluntad suprema que es Akadosh Baruj Hu, es una sensación que no es fácil para cualquier hombre, ya sea hombre de carne y hueso, ya sea un profeta o sea un hombre cualquiera. Hasta aquí terminaremos este tema el día de hoy. Vamos a continuar Beshat Hashem lo más pronto posible con estos temas. Esperamos nuevamente sus comentarios, sus sugerencias, sus respuestas, sus dudas, y esperamos nuevamente que estén bien donde quiera que se encuentren, desde la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. Les enviamos un saludo de paz y una bendición, refuá, para todos los enfermos en donde quiera que se encuentren. Shalom.